Rafael Prieto Curiel publicó esta semana en la revista Science un artículo que ha generado mucha polémica, pues utiliza una fórmula matemática para especular sobre la penetración del crimen organizado en la sociedad mexicana y afirma que los carteles son, en la actualidad, el quinto mayor empleador del país. Quizás debamos prestar atención a la ecuación usada en este estudio, ya que dada nuestra cercanía geográfica y la presencia de los carteles de la droga en nuestro país, muchos de los hallazgos de Prieto Curiel podrían ser extrapolados también para Honduras. Actualmente hay 185,000 personas que trabajan de una u otra manera en las estructuras del crimen organizado en ese país. Para llegar a ese número, Prieto Curiel publicó una fórmula matemática que incluye la suma de los asesinatos que se presume están relacionados con la violencia del narcotráfico, los desaparecidos también a raíz de la misma violencia y los encarcelados, reduciendo estos al total de reclutamientos que el cartel requiere para mantener operaciones. Prieto Curiel observa que, aunque los carteles pierden docenas de miembros diariamente, como resultado de asesinatos y la incapacitación estatal a través del encarcelamiento, la violencia a lo largo de los años no ha disminuido. En México, 686 personas fueron asesinadas cada semana desde el 2021. A esto se suma 136 personas reportadas como desaparecidas y aún por encontrar y más de 2.500 personas encarceladas cada semana. El análisis estima las bajas que sufren los carteles sumando las personas desaparecidas con los asesinatos y considera que tan solo una fracción del 10% de las muertes semanales observadas y una fracción del 5% de las detenciones son miembros de los carteles. Es decir, el análisis de Prieto Curiel afirma que el 10% de las muertes de cada semana y el 5% de los encarcelamientos están relacionados con la actividad delictiva del crimen organizado en México y son en la práctica pérdidas de los carteles que deben reponer. Los carteles mexicanos pierden alrededor de 200 miembros por semana durante la última década, ya sea por muerte, desaparición o encarcelamiento. Tom Wainwright, otro matemático también corresponsal de la revista Economics, escribió en su libro Narconomics y explica que los carteles son en la práctica empresas transnacionales que enfrentan los mismos problemas que enfrentan todas las grandes empresas. Sobre todo, la dificultad para reponerse de las pérdidas de personal que constantemente sufren. Los reclutamientos de nuevos miembros son el talón de Aquiles de las cárceles de la droga, de los carteles de la droga. A los gurús de la administración, cita Wainwright, les gusta repetir el viejo cliché de que los recursos más valiosos para una empresa son el personal que trabaja en ella. En el mundo del narcotráfico, esto es realmente cierto. Los carteles enfrentan dos problemas clave. Primero, tienen que reclutar a sus trabajadores en una industria que funciona en secreto, en la que los trabajos no pueden ser anunciados y para los cuales se requiere total confianza. Este problema se ve agravado por el hecho de que el negocio de la droga tiene niveles muy altos de rotación de personal. En los países de tránsito como México, en la que la violencia extrema forma parte del trabajo, la elevada tasa de mortalidad entre los miembros de los carteles significa que de forma continua se necesitan reemplazos. Esto sucede incluso en los países consumidores ricos de Norteamérica y Europa. Un traficante británico calcula que en las mulas de cocaína, con cocaína que manda en los vuelos del Caribe al Reino Unido, una de cada 4 personas será detenida. Cada arresto, cada muerte significa otra tediosa ronda de contrataciones y evaluaciones para los carteles. Es toda una hazaña manejar operaciones complejas con una nómina siempre en movimiento de trabajadores poco cualificados e impredecibles, propensos a sabotear los negocios a veces por pura estupidez. Las organizaciones que mejor lo logran son aquellas que se toman más en serio el manejo de su personal, dice Wainwright. Para Rafael Prieto Curiel afirma que entre enero y diciembre del 2021 los carteles reclutaron 19.300 individuos y perdieron 6.500 como resultado de conflictos con otros carteles, 5.700 miembros como resultado de encarcelamiento por parte del Estado, lo que resultó en una ganancia neta de aproximadamente 7.000 nuevos miembros durante ese año.
Los carteles en México necesitan entonces reclutar semanalmente entre 350 y 370 personas para evitar el colapso como resultado de la persecución y el conflicto. Los carteles grandes adoptan frecuentemente células fragmentadas de otras estructuras más débiles y menos experimentadas para suplir su necesidad de personal. Trayendo el análisis a Honduras, es cierto que las estadísticas nos muestran una reducción consistente en los homicidios en el país desde el 2017. Pasamos de un total de homicidios de 2012 de 9.453 a 7.669 en el 2022, una reducción sustancial. Pero el porcentaje de homicidios por sicariato permanece. Honduras reporta un total de 42.318 homicidios en los últimos 10 años. Como afirma Prieto, no todos estos han sido relacionados con las actividades de narcotráfico o crimen organizado. Por eso establece como un estimado el 10% de los homicidios como un cálculo para saber la pérdida real de los carteles, o sea, 4.232 bajas por homicidios en los últimos 10 años, 423 por año. El reporte del Observatorio de la Violencia del YUSPAT señala como homicidio por sicariato en los últimos 10 años un total de 10.786. Y según el cálculo que presenta Prieto Curiel, casi la mitad de esas muertes están relacionadas con actividades de narcotráfico. Hay además, en el reporte del YUSPAT, un apartado para muertes relacionadas con temas de droga y maras, 306 para el 2022. Un total de 4.104 personas murieron en los últimos 10 años por relación con drogas y violencia y maras y pandillas. Si sumamos ahora los 4.232 que suponemos son bajas de los carteles a los homicidios por causas reportadas como relacionadas con drogas, maras y pandillas, 4.104, concluimos que los carteles han experimentado un total de 8.336 bajas en los últimos 10 años. Según datos de la Unidad Desaparecida de la Dirección Policial de Investigaciones, inscrita a la Policía de Interpol, del 2012 al 2022 se han reportado 9.838 personas desaparecidas en Honduras. Solo el año 2022 se reportaron 940 personas desaparecidas. En promedio, 78 desapariciones por mes. El 72% de esas personas desaparecidas son menores de 41 años y el 30% son menores de 18 años, según indica el reporte. Nuevamente, hacemos el cálculo del 10% de estas desapariciones y extraemos que son 984 personas desaparecidas en 10 años. En total, a la población encarcelada, según el Informe Mundial sobre Droga del 2018, el 19% de la población carcelaria de todo el mundo está en prisión por delitos relacionados con drogas. El porcentaje aumenta a 35% para las mujeres. Ese número es mucho mayor al 5% que señala Prieto Curiel en su estudio, pero vamos a mantenernos en ese último porcentaje. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario, hay en Honduras 19.458 personas privadas de libertad, 94% siendo hombres y 6% mujeres. O sea, en Honduras hay 3.479 hombres encarcelados por delitos relacionados con droga y 408 mujeres según el estimado de Naciones Unidas. Pero Prieto Curiel afirma que solo el 5% de la población encarcelada forma parte de la estructura de los carteles. Si sumamos las bajas por fallecimiento en los últimos 10 años, por sicariato o encargo, con los asesinatos reportados por causas de droga o pandillas, más los 984 reportados como desaparecidos, tendríamos un total de 9.320 personas en la última década. 930 personas al año serían, según la ecuación de Prieto Curiel, el 10% de las estructuras criminales. Daríamos como un total estimado, entonces, de 9.320 personas empleadas para los carteles cada año en los últimos 10 años. Por otro lado, de las 974 personas privadas de libertad por delito de droga, que según el estudio representan el 5% del total de los carteles, nos da un aproximado de 19.440 personas empleadas. Me atrevo a especular entonces, basado en la fórmula de Rafael Prieto Curiel, que los carteles y estructuras criminales en Honduras emplean un aproximado de 10.000 a 20.000 personas en el país y sufren una pérdida de 1.000 personas cada año, 3 personas diarias que necesitan reponer para mantener su capacidad operativa. Los carteles necesitan reclutar entonces diariamente a 3 personas si quieren mantenerse operando en el país.
y es hacia esas personas hacia donde debería encaminarse la estrategia de prevención.